Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. Esta noche me gustaría explorar con ustedes la historia de un mundo que a menudo es ignorado, a veces malinterpretado, y que hoy en día se ha vuelto casi invisible, aunque sigue ahí, el mundo de los monasterios. Y más ampliamente del monacato, especialmente del monacato católico. ¿Cómo surgió todo esto y por qué? Y también la importancia de los monasterios a lo largo de la historia, especialmente en su apogeo en la Edad Media, una época en la que los monasterios eran importantes en la vida económica y social de la cristianidad. Como ejemplo, echaremos un vistazo rápido a una abadía medieval especialmente importante, la abadía de Cluny, en Francia. Pero antes de adentrarnos en la historia, quisiera agradecer todos los comentarios tan positivos que han recibido nuestras historias. El interactuar con el canal ayuda a promocionarlo, lo cual nos permitirá continuar creciendo y haciendo el canal viable. Con la ayuda de todos ustedes, esto será posible. Les recuerdo que nuestras historias pueden escucharse en muchas plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcasts, eBooks, Podimo y muchas más. También hemos leído sus comentarios pidiendo episodios más frecuentes. Por ahora no nos es posible hacerlos más seguidos porque también producimos un canal en inglés en donde cuento estas historias. Tal vez algunos de ustedes quisieran escucharlas y así tendrían historias más frecuentes, aunque serían en inglés. El canal se llama Lights Out Library y también está en todas las plataformas que antes mencioné. Hemos agregado una liga para que sea más conveniente. Pero antes de comenzar, si lo deseas, puedes cerrar los ojos y permitirte olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Ahora, asume una posición cómoda. Tal vez muévete un poco para sentarte. Respira hondo y relajado. Y cuando exhales lentamente, siente cómo caen tus hombros. Libera la tensión en el cuello. Deja que tu rostro se suavice y tu mandíbula se relaje, asegurándote de que tus dedos no estén contraídos y de que tus piernas también estén relajadas. Y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Y ahora es hora de explorar. En nuestra sociedad moderna, los individuos exigen libertades. Estamos llamados a convertirnos en lo que queramos ser. Se pone énfasis en el entrenamiento y en la satisfacción de necesidades a corto plazo. En general, el individualismo domina, no el individualismo en el sentido de egoísmo, sino en un sentido más amplio, una comprensión de la sociedad que sitúa a los individuos y su libre albedrío como la fuente relevante de poder, en lugar de estructuras tradicionales como familias, comunidades o una autoridad divina superior. En gran parte, la historia social de los últimos 2 siglos
en los países occidentales es una de empoderamiento individual, para bien o para mal, y así la elección de dejarlo todo para convertirse en monje o monja, posesiones materiales, la posibilidad de tomar decisiones, la libertad de movimiento, de viajar, también la diferenciación con los demás, ya que las diferencias desaparecen tras el mismo hábito. Unirse a una comunidad o vivir solo a veces. Esto suena realmente en desacuerdo con cómo se define nuestra modernidad. Esto es bastante contrario. No es realmente lo que la sociedad nos invita a hacer. Y sin embargo, ahora, como desde los primeros siglos del cristianismo, algunas personas toman la decisión de retirarse de la sociedad, de dedicarse por completo a una vida de oración y trabajo, con distintos grados de soledad. Veremos que realmente existen enfoques diferentes, distintas tradiciones en el monacato cristiano y hasta cierto punto la vida de abnegación. Ahora bien, eso no significa que los monjes y monjas estén completamente separados de su tiempo. Primero, porque de todas formas tienen que trabajar, necesitan ver a médicos, comer una variedad de alimentos. A veces ven a sus familias y amigos que viven fuera. Viven retraídos, pero no en autarquía. Además, porque también son personas de su época. En una búsqueda para investigar cómo era realmente la vida monástica, dónde empezó y por qué la gente decide unirse a ella, algo que se nota mucho en los documentales recientes, y al escuchar a monjes y monjas, especialmente los más jóvenes, es que a menudo hablan de elegir la felicidad y elegir una vida que les resulte adecuada, algo que realmente desean en el fondo. Esta forma de hablar es bastante común en la persona empoderada de hoy, que busca naturalmente la realización personal, el sentido y la felicidad en esta vida. Por supuesto, hay mucho más para quienes siguen ese camino. Lo hacen por fe, por otras razones también, ya que creen que esta vida de oración y negación no solo permitirá su salvación, sino también la de los demás. Pero aún así, esta explicación, que es muy honesta, es típica de nuestros tiempos. Hace 2 o 3 siglos, la justificación para esa elección de vida habría girado más en torno al deber, el sacrificio y quizás la felicidad, sí, pero no en esta vida, porque en aquel entonces este no era el tipo de objetivo vital que se considerara legítimo, o al menos admisible. El monaquismo, que es un fenómeno que puede adoptar diferentes formas, probablemente apareció antes del cristianismo. También existe una tradición muy antigua del monacato en el budismo, por ejemplo, que apareció en la antigua India, así como en la antigüedad griega y romana. Había individuos y pequeños grupos que llevaban vidas ascéticas o contemplativas.
pero esto no se considera realmente monacato porque carecían de las comunidades estructuradas y las reglas de conducta que definen a los monjes. Por cierto, esta palabra monje, mohan en francés, monk en inglés, Mönch en alemán, proviene del griego monachus, que significa soltero o solitario. La raíz de la palabra es monos, que significa solo, y esto sigue reflejando los propios orígenes del monacato cristiano. En la segunda mitad del siglo III después de Cristo, algunas personas, algunos cristianos, empezaron a adoptar una vida de aislamiento de la sociedad. Renunciarían a todas las posesiones materiales y a la vida familiar. Y en su lugar, decidirían dedicar todo su tiempo a orar, estudiar las escrituras, trabajar también, ya que necesitaban vivir de algo, y realizar ejercicios de purificación, como el ayuno. Este fenómeno parece haber aparecido por primera vez en Egipto, y las personas que adoptaron este estilo de vida se llamaban anacoretas. Los anacoretas solían permanecer en el mismo lugar y hacer un voto de estabilidad. Se prometían a sí mismos y a otros permanecer permanentemente encerrados, a menudo en una celda anexa a una iglesia, y respondían ante las altas autoridades eclesiásticas, ante los obispos. Esa es la diferencia entre un anacoreta y un ermitaño. La diferencia puede ser tenue, y los anacoretas son un tipo de ermitaño. La definición de ermitaño es más amplia. Es alguien que elige vivir en reclusión. Pero estos anacoretas egipcios y sus sucesores en toda la cristianidad también siguieron otras reglas, hicieron votos, obedecieron esta jerarquía cristiana, y por eso no se les llama simplemente ermitaños, aunque sería correcto llamarlos así. En ese momento, el siglo III después de Cristo, en Egipto, y más generalmente en el Levante, el cristianismo se había extendido y ya tenía varias generaciones. Había crecido de forma constante desde el primer siglo, pero aún no era un fenómeno masivo. Obviamente, es muy difícil establecer estadísticas sobre la antigüedad y aún más sobre el número de cristianos, porque tenían que esconderse. Su práctica era rechazada, no directamente por la intolerancia religiosa. Los romanos toleraban cultos extranjeros, pero principalmente porque los cristianos eran problemáticos para la sociedad y las tradiciones romanas, en cierta medida como también lo eran los judíos. Eran problemáticos porque se negaban a mostrar devoción o incluso respeto a los dioses romanos. Los llamaban activamente y explícitamente ídolos falsos, indignos de adoración, y eso impactó de lleno la importancia social, la función de la religión romana. Los romanos nunca estuvieron interesados en imponer sus dioses a todos, pero exigían que se respetaran sus dioses y sus ritos.
porque participar en esto era una forma de mostrar lealtad a Roma, a su Estado, a sus valores y a su dominio. Así que negarse a involucrarse con la religión romana era muy pasivo-agresivo, según la visión romana, y atacar a los dioses romanos era peor que eso, era sedición. Esa es la base del rechazo a los cristianos en todo el Imperio Romano y su persecución. Por supuesto, otros factores también jugaron un papel y contribuyeron a ello. Eran una minoría realmente pequeña, como vamos a ver, y no una minoría poderosa, ya que el cristianismo atraía a gente bastante pobre, incluso esclavos. Así que al principio no pesaban mucho, ni política ni económicamente. Eso convirtió a los cristianos en chivos expiatorios perfectos, incluso mejores que los judíos de la época. Los judíos representaban entre el 5 y el 10% de la población en todo el Imperio Romano en el siglo III. Se estima que había entre 3 y 6 millones de ellos, de un total de 50 a 60 millones de personas en el Imperio Romano. Además, en el siglo III, los cristianos solo comprendían del 1 al 5%. Como he mencionado, el número es muy difícil de establecer, porque los cristianos a menudo ocultaban sus creencias y se reunían en secreto. Pero los expertos estiman que había entre 1 y 2 millones de cristianos en ese momento. Más tarde este número crecería de forma espectacular, pero como pueden ver, en sus primeros 250 años, el cristianismo no se había estado expandiendo como la pólvora. Era más bien un movimiento lento, casi clandestino. Para muchos romanos era casi invisible en esa etapa. Así que volviendo a nuestros anacoretas, eran una pequeña población de, digamos, personas excéntricas que a su vez formaban parte de un grupo religioso formado por marginados o que eran mal vistos ante la sociedad romana en general. Pero aún así, este estilo de vida tuvo un éxito limitado en los círculos cristianos. La práctica del anacoretismo continuó durante siglos como una de las primeras formas de monacato cristiano. Se extendió a la Europa medieval, donde alcanzó su apogeo en la Baja Edad Media, 1000 años después de sus inicios. Los números siempre fueron pequeños. Por ejemplo, el número más alto jamás registrado en Inglaterra para el número de anacoretas fue de alrededor de 200, y esto en el siglo XIII y en toda Inglaterra. Así que no estamos hablando de un movimiento aquí, y parece que en Europa Occidental, en la Edad Media, esto atrajo a más mujeres en comparación de hombres. En la Edad Media, los anacoretas solían vivir en celdas construidas contra uno de los muros de su iglesia local en los pueblos, y la vida de encerramiento sin concesiones que algunos elegían nos parece realmente dura. Algunos, no todos, porque otros podían moverse libremente entre sus celdas y la iglesia,
pero algunos eligieron quedarse dentro de sus celdas para siempre, el resto de sus vidas, rezando y asistiendo a misas que se celebraban en la iglesia a través de una pequeña ventana en la pared de su celda, mientras que una segunda ventana en su celda les daba algo de luz natural, y existía una tercera ventana para pasarles comida y devolver los platos. Y eso era todo. Se quedaban ahí hasta morir, sin ningún tipo de contacto humano, más allá de lo que alcanzaban a escuchar que provenía del exterior o de la gente que les traía comida. Esta práctica decayó y finalmente desapareció hace algunos siglos. Para los siglos XVI o XVII, dependiendo de los lugares, esta práctica había terminado. Como antes mencioné, sin embargo, nunca fue un fenómeno importante, en parte porque surgió otro enfoque mucho más exitoso de la vida monástica, el cenobitismo, que es la verdadera base para la aparición de órdenes monásticas y lo que generalmente pensamos cuando se trata de monjes y monjas. La vida cenobítica se refiere a comunidades que conviven compartiendo reglas y un propósito común. El estilo de vida cenobítico, que apareció en el siglo IV, no mucho después de los anacoretas, consistía y sigue consistiendo en un grupo de hombres o mujeres reunidos para vivir en una comunidad bajo la autoridad de uno de ellos, un superior. Esto es lo que es un cenobita, un miembro de un grupo religioso que vive con otras personas afines en una comunidad monástica. Personas que hacen votos solemnes de permanecer en su comunidad, de obedecer a la comunidad y a su líder, y de dedicarse enteramente a esta vida, lo que implica renunciar a la vida familiar y a la procreación. Siempre viene con él un voto de celibato, castidad. Este monacato cenobítico, que también se cree que comenzó en Egipto, fue probablemente en parte una reacción a la vida tan exigente y aislante de los anacoretas. También quizá una reacción al concepto de vivir solo, también aislado. El mensaje del Evangelio y las interpretaciones posteriores de los teólogos cristianos hablan mucho sobre experimentar el amor de Dios. Hablan sobre experimentar las maravillas de la creación a través de otros. Es sirviendo, dando, haciendo cosas con y para los demás, que uno experimenta la presencia de Dios y difunde su mensaje. Alguien que vive completamente solo puede pensar en los demás, rezar por los demás, pero siempre existe el riesgo de que este amor siga siendo teórico o puramente retórico, sin la profundidad y la encarnación que lo hacen real. Si no se experimenta con y a través de las personas, y ese es un punto que preocupa a todas las comunidades monásticas, viven en comunidades porque les resulta conveniente para la vida material, les da los medios para rezar más, estudiar más. Pero esta vida comunitaria también es una forma de servir y aprender a amar a los demás.
desde órdenes que se ven a sí mismo como comunidades de ermitaños que pasan mucho tiempo separados, hasta órdenes en las que la vida comunitaria se enfatiza y es casi constante, con miembros haciendo la mayoría de las cosas codo a codo. Esta dimensión de hermandad es muy importante en todas las órdenes monásticas cenobíticas. Así que decía que en parte era una reacción o una alternativa a una vida hermética. Los monjes cenobíticos socializaban mucho más entre ellos y a menudo también con aldeas que vivían cerca de los lugares donde creaban sus monasterios. Y así, en los siglos IV, V y VI, esta forma de vida monástica se desarrolló esencialmente en el este del Imperio Romano, en Egipto, en el Levante, Anatolia y Grecia. El monacato se tardaría más en desarrollarse en Occidente. Una barrera inicial fue que nada dentro de las escrituras, los mandamientos ni los primeros preceptos del cristianismo, nada que requiere este estilo de vida en particular. En realidad, las religiones de todo el mundo tienen diferentes visiones del monacato. Como mencioné, también existía bajo una forma diferente en el budismo. En el judaísmo nunca hubo nada similar. Había comunidades basadas en una práctica religiosa intensa que superficialmente podían parecer monacatos, y todavía hay algunos grupos judíos ortodoxos que viven en enclaves bastante aislados del resto del mundo, y con la estricta observancia de los principios religiosos, con énfasis en el estudio de las escrituras y en el cumplimiento de la ley religiosa. Pero estas comunidades no están formadas por monjes. Dan prioridad a la familia y los niños forman parte de ellos. Eso no es monacato. Ahora bien, quizá con la excepción de los grupos marginales, no hay monacato, ni siquiera una crítica en las tradiciones islámicas y protestante por diferentes razones. En el Islam, el monacato fue criticado muy tempranamente, cuando los musulmanes se encontraron con monasterios cristianos, basándose en que la vida monástica era excesiva. La teología islámica fomentaba la participación activa en la sociedad, incluyendo el matrimonio, el trabajo y las responsabilidades comunitarias. Con esa base, elegir retirarse de la sociedad y permanecer célibe, renunciar a la procreación y a otros actos prosociales sería un camino de vida equivocado. También sería demasiado extremo, ya que se invita a los creyentes a encontrar un equilibrio en la vida, un camino intermedio entre el materialismo y el ascetismo, ni demasiado, pero tampoco demasiado poco. Por tanto, elegir privarse de la propiedad, al igual que elegir el aislamiento, se considera que altera este equilibrio. Sería más un abandono de deberes que un sacrificio fructífero. Ahora bien, esta crítica también tiene raíces históricas. Cuando comenzó la expansión islámica, comenzó en regiones predominantemente cristianas. Estas personas necesitaban ser convertidas
y el Islam adoptó una visión crítica de las prácticas cristianas. Fue lógico. En muchas denominaciones protestantes también existe una visión históricamente crítica del monacato desde el principio, aunque con diferentes bases. Primero, la ausencia de la base bíblica al respecto. La Reforma enfatizaba la necesidad de volver a las Escrituras y eliminar o reexaminar siglos y siglos de interpretaciones y reglas que la Iglesia había añadido a ellas, desde el celibato de los sacerdotes hasta la existencia de un purgatorio e incluso la jerarquía de la propia Iglesia Católica. Nada de esto estaba en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Tampoco lo era el monacato, que era una forma de vivir una vida de fe inventada tras la aparición del cristianismo y sin ninguna referencia en la Biblia. Así que el protestantismo, que tampoco puede separarse de su historia, fue una reacción a lo que se consideraba los errores y excesos del catolicismo. Así que el protestantismo, al menos numerosas denominaciones, tradicionalmente rechazan el monacato por su falta de base bíblica. El celibato, la pobreza y la obediencia a un superior religioso en una comunidad se consideraban cargas no bíblicas que nadie debía asumir. Otra crítica proviene de la visión protestante que todos los cristianos son iguales ante Dios, algo que los padres de la Reforma, Lutero o Calvino, enfatizaron mucho. No debería existir un estatus espiritual para sacerdotes, monjes o monjas, ya que todos somos igualmente capaces de entender y apropiarse de la palabra de Dios. Así que la crítica aquí es el monacato, al igual que la jerarquía vertical en el catolicismo romano. Creó una clase élite que implicaba que otros cristianos eran menos capaces de conectar directamente con Dios, eran menos sagrados. Y también hubo una crítica al celibato. Lutero, que fue monje, se propuso firmemente al celibato obligatorio, alegando que contradecía la naturaleza humana y las enseñanzas bíblicas. Y por último, que no era menos importante, los primeros protestantes también tenían una crítica similar a la islámica. El monacato sería escapista, una forma de rechazar el compromiso con el mundo, que sería donde debía vivirse la fe. Ahora bien, la tradición católica tiene contraargumentos a todo esto, desde la libertad individual de elección, que hace que cualquier forma de vivir la fe sea digna de respeto, hasta la creencia de que la oración y la intercesión por sí solas pueden cambiar el mundo para mejor. Pero esta controversia no es nuestro tema de esta noche. Estas fueron las razones por las que no existe un equivalente a las órdenes monásticas en el Islam y en muchas denominaciones protestantes. Sin embargo, este rechazo no es sistemático en todas las denominaciones protestantes. Algunos han mantenido el monacato, especialmente los anglicanos. En cualquier caso, en una época en la que el monacato cristiano apareció en Egipto en los siglos III y IV, el Islam
y el protestantismo aún no existían, y con su desarrollo en la época medieval, el monacato iba a convertirse en otra cosa, un fenómeno que no solo trataba de individuos eligiendo un estilo de vida, sino también de instituciones, monasterios que iban a ser insertados económica, social e intelectualmente en las sociedades medievales, porque durante siglos los monasterios también se convertirían en centros de conocimiento. ¿Cómo fue que pasó esto? Primero, con la Iglesia abrazando el monacato, que no era algo dado por hecho. Les mencioné que los anacoretas a menudo vivían unidos a una iglesia y obedecían a los obispos, pero no eran elegidos por la iglesia, simplemente aceptados, a veces tolerados. Y los primeros monasterios que aparecieron en Egipto y más tarde en el Levante no fueron fundados directamente por la iglesia, fueron iniciativas externas a ella. El respaldo de la iglesia para los monasterios, el fomento de este estilo de vida como camino, creaba una buena vida para los fieles. Esto contribuyó mucho al reclutamiento y a la fundación de nuevos monasterios. Para la Iglesia, uno de los atractivos del monacato en Europa Occidental, cuando empezó a aparecer realmente ahí desde el siglo VI, era lo útil que podría ser para la cristianización de las poblaciones. El monasterio en algún lugar era como un faro, un ejemplo que ayudó a convertir a la gente en una época en la que la cristianización de Europa estaba lejos de terminar. Aquí de nuevo es interesante echar un vistazo a las cifras. Para el siglo VII, el cristianismo dominaba en zonas de Europa Occidental que llevaban mucho tiempo romanizadas, en Italia, la Galia, España, especialmente en ciudades donde entre el 80 y el 90% de la población era cristiana. Pero en las zonas rurales, ese porcentaje se encontraba entre 30 y 50. La denominación del cristianismo estaba lejos de estar asegurada. Colocar un monasterio cerca de un pueblo con monjes que sirvieran de ejemplo positivo para los aldeanos ayudó a que la zona fuera más próspera. Esa era una buena forma de convertir a la gente, y más allá de esto, en estas regiones romanizadas, donde el porcentaje de cristianos era mucho menor. En la Inglaterra anglosajona, por ejemplo, se estima que entre el 20 y el 30% de la población podría haber sido nominalmente cristiana para el año 700, y estaban concentrados en ciertas zonas, como Kent, que había recibido misiones intensas. A finales del siglo VII, aproximadamente el 50% de la población europea habría sido cristiana. A finales del siglo VIII, 100 años después, entre el 70 y el 80%. Y para el siglo IX, entre el 85 y el 90%. Esta cristianización fue posible a veces por la fuerza, pero la mayoría de las veces se obtenía enviando misioneros que a menudo eran monjes. Se desarrolló una tradición en Europa Occidental que se hizo especialmente fuerte en Irlanda,
pero que también existió en Gran Bretaña, el norte de Francia y Alemania, en donde los monjes abandonan su lugar de nacimiento e iban al mundo pagano para establecer comunidades monásticas y convertir a los paganos. Los monjes irlandeses fueron especialmente fervientes y se les atribuye la conversión de otras tierras, como Escocia, parte de Alemania y cerca de Suiza. Numerosas misiones a territorio pagano, que a veces les costaba la vida, fueron organizadas por monjes ingleses y franceses en Polonia, Hungría y Escandinavia, que en ese momento eran regiones predominantemente paganas. Ahora, una preocupación para la Iglesia en ese momento era que todos los monasterios siguieran las normas decididas por su abad o abadesa. Inevitablemente la falta de control podría conducir a prácticas sectarias. Las comunidades podían alejarse de los preceptos de la Iglesia, o un problema más serio era la existencia de prácticas extremas. En algunas de estas comunidades, los monjes o monjas se infligían daño a sí mismos como penitencia, ya fuera mediante ayunos extremos, mortificaciones o lesiones autoinfligidas. Estos excesos no eran la norma, pero existían, y a una escala lo suficientemente grande como para convertirse en motivo de preocupación. En parte, fueron responsables de la iniciativa de un hombre, un monje, San Benito de Nurcia, para escribir y distribuir una regla, una guía espiritual, pero también muy concreta y materialmente para quienes querían organizar un monasterio. San Benito vivió en el siglo VI y su regla tuvo un éxito inmenso. Fue adoptado por la mayoría de los monasterios europeos a lo largo de la Edad Media. Cuando escuchas hablar de monjes o monjas benedictinos, esto significa que siguen la regla de San Benito. Lo que lo hizo exitoso fue su flexibilidad. En lugar de fijar normas que tendrían que respetarse cualesquiera que fueran las circunstancias, pide de forma muy realista el sentido común y la adaptación. Lo que realmente está en el centro de la regla es la aspiración de una vida de simplicidad, pobreza, trabajo y oración. Ora et labora, trabaja y reza. Este es el lema de los benedictinos, que resume este camino, una vida equilibrada entre la devoción espiritual y el trabajo, que incluye tanto el trabajo manual como el estudio u otras tareas productivas, y todas las demás reglas cumplen con esos propósitos. Son recomendaciones que todo abad puede adaptar en su comunidad. San Benito es considerado el padre del monacato occidental. Y es cierto que su regla, escrita hace casi 1500 años, ha resistido muy bien el paso del tiempo. Sigue siendo la más utilizada en todo el mundo monástico por los miembros de la orden benedictina. Los benedictinos, hombres y mujeres. Ahora bien, el mundo monástico es históricamente bastante descentralizado. Los monasterios suelen permanecer autónomos. A veces mantienen un vínculo particular con otro monasterio que los fundó. Es decir,
un grupo de monjes o monjas abandonó su monasterio de origen para crear otro, a menudo porque el original ya había superado su capacidad, un poco como abejas que dejan una colmena para crear una nueva. Así fue como, especialmente en la época medieval, algunas abadías se convirtieron en una organización multinacional, con sus abadías hijas, empezando a fundar nuevas comunidades por sí mismas. En un momento nos adentraremos en ese tema. Pero, por cierto, ¿cuál es la diferencia entre estos términos? ¿Monasterio, abadía o convento? Monasterio es el término más amplio porque no es específico del cristianismo. Es un término para cualquier comunidad de monjes o para los edificios donde viven. El convento también es un monasterio, y aquí también nombra la comunidad y el lugar donde vive la comunidad. Pero en el uso moderno tiende a restringirse a comunidades de mujeres y existe un convento equivalente para hombres, para frailes, aunque se usa poco. Ahora bien, abadía es otro término que se refiere a monasterios concretos. Todas las abadías son monasterios, pero no todos los monasterios son abadías. El término abadía se restringe a monasterios o conventos encabezados por un abad o una abadesa, personas que tienen un estatus y reconocimiento superiores en la Iglesia Católica. Así, la existencia de una abadía implica un reconocimiento particular por parte de la Iglesia, y la abadesa o abad es como un título, aunque normalmente no sean nombrados obispos o cardenales. Normalmente son elegidos por los miembros de su comunidad. Históricamente no siempre fue así, pero hoy en día lo es. Cuando son abades, los líderes de los monasterios pueden ser llamados prior o superior. Además, habitualmente las abadías son instituciones más grandes o más prominentes que el monasterio promedio. Y no siempre es así, pero muchas abadías, por ser antiguas, aún están instaladas en edificios históricos. Volviendo a nuestra historia, vimos que el monacato se había extendido a Europa occidental y había jugado un papel en la cristianización. Y con estas evoluciones, los monasterios se convirtieron cada vez más en unidades económicas que tenían tierras para explotar y en torno a las cuales se organizaba la vida social. En el contexto bárbaro y a menudo peligroso de los siglos VII u VIII, este periodo también ha sido llamado la Edad Oscura por esa razón. Los monasterios también se convirtieron en las únicas instituciones de bienestar disponibles, y para los pobres o para los viajeros eran pequeños refugios seguros. A estas funciones se sumaba un papel creciente en el aprendizaje y la cultura. Los monjes eran, en promedio, más educados que el resto de la población. Las tasas de alfabetización eran muy bajas en aquella época y por ello, con la bendición de las autoridades eclesiásticas y seculares, en muchas regiones los monasterios se convirtieron en lugares donde se guardaban y copiaban manualmente los libros. La impresión aún no se usaba,
y no lo haría durante siglos. Y además de su vida espiritual, los monjes tenían tiempo para actividades intelectuales o artísticas. No es casualidad que si miras listas de historiadores, cronistas, teólogos o incluso artesanos y arquitectos medievales, encuentres muchos monjes. Esto fue muy importante en la preservación y transmisión de obras antiguas, desde la filosofía hasta la literatura y la ciencia. Los manuscritos seguían siendo copiados y traducidos en los monasterios. En este largo periodo, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el final de la Edad Media y el Renacimiento europeo, hace un milenio, se podría decir que gran parte del trabajo de transmisión se realizó en Bizancio, el Imperio Romano de Oriente y el mundo islámico. Pero en toda Europa los monasterios mantuvieron la presencia de una cultura escrita y tenían las bibliotecas más grandes antes de que existieran universidades o bibliotecas privadas importantes. Para personas educadas o para quienes se sentían atraídos por la escritura, la lectura y las ciencias, entrar en un monasterio era un camino lógico en aquel momento. E incluso cuando se desarrollaron grandes universidades en Europa Occidental, en Bolonia, París, Oxford, la red de monasterios seguía siendo mucho más densa que el mundo académico que se estaba formando lentamente. Este florecimiento del monacato en la Edad Media se debió a que todos estos monasterios asumieron un papel cada vez mayor en la vida social como instituciones de bienestar, que daban comida a los pobres, como hospitales, como escuelas. Aquí es donde se aprendía a leer y escribir, como orfanatos, como refugios para viajeros, que también funcionaban como albergues. La función que muchos monasterios aún conservan como fuente de ingresos, ya que importantes centros de producción de alimentos, bebidas y artesanías también data de este periodo. En cierto sentido, esto fue la respuesta a la crítica centenaria que discutimos antes, la crítica sobre la falta de implicaciones del monacato en la vida social. Los monasterios medievales, además de su vida comunitaria interior y la importancia de la oración y el estudio en su interior, estaban muy integrados en la economía y sociedad de su época. Esta inserción y dinámica del monacato alcanzó su máxima dimensión con la expansión de la abadía de Cluny, considerada a menudo la principal institución del monacato occidental en los siglos XI y XII. A principios del siglo X, la necesidad de volver a una observancia más estricta de la regla de San Benito se sentía en todo el mundo monástico y en la iglesia. ¿Recuerdas que la regla de San Benito, escrita en el siglo VI, se había extendido a casi todo el monacato de Europa Occidental y ahora era el código de organización y conducta por defecto para los monasterios, tanto masculinos como femeninos? A principios del siglo X se percibía que la regla ya no se respetaba, no lo suficiente. Hubo casos de corrupción, monjes sin disciplina
Así que hubo una disposición a volver a una observancia más estricta de la regla, mientras que al mismo tiempo se abrazaba plenamente esta inserción de los monasterios en la vida social que acabo de describir. La abadía de Cluny fue el ejemplo de ello. Tuvo un éxito extraordinario, atrayendo a nuevos monjes, nuevas personas y a menudo a monasterios benedictinos existentes que se pusieron bajo su liderazgo. En lugar de abrir nuevos monasterios que les hubieran arrebatado la independencia, los nuevos monasterios fundados por o en asociación con Cluny fueron designados como prioratos y permanecieron directamente bajo la responsabilidad ante el abad de Cluny. Esto acabó creando una vasta red de 1.400 dependencias, incluyendo unos 200 grandes monasterios en Francia. La sede histórica de Cluny estaba en Borgoña, y también en Italia, Inglaterra y Escocia, España y hasta Polonia, al este en el siglo XII. En su apogeo, Cluny tenía bajo su autoridad unos 10.000 monjes, y sus abades eran figuras muy poderosas. Asesoraban a reyes y papas, y de hecho 4 abades diferentes de Cluny se convirtieron más tarde en papas, incluido Urbano II, el papa que primero convocó las cruzadas a la Tierra Santa a finales del siglo XI. La abadía de Cluny multiplicó sus fuentes de ingresos. Estaban sus vastos dominios, sus actividades económicas y también la copia de manuscritos ricamente decorados, que en aquella época resultaba increíblemente costosa. Además, la abadía recibió enormes donaciones. Su enfoque de la vida monástica enfatizaba la oración continua por monjes, y los ricos y poderosos de la época hacían grandes donaciones a la abadía para ser incluidos en estas oraciones. Estos eran ingresos importantes. Los tesoros que Cluny recibió se destinaron a una amplia labor benéfica, una magnífica liturgia y también a la arquitectura. La abadía fue fundada en 910, a principios del siglo X, y en el siglo X solo contaba con una iglesia modesta. A finales del siglo X fue comisionada una iglesia más grande para reflejar el tamaño y el creciente éxito de la abadía, que había comenzado a formar su red de establecimientos. Y a finales del siglo XI, en la época de la Primera Cruzada, la abadía construyó una tercera iglesia, una maravilla de la arquitectura románica. En aquel entonces era la iglesia más grande de cristiandad hasta la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma en el siglo XVI, bajo la forma que conocemos hoy. Esta tercera iglesia de Cluny medía 555 pies de largo, o sea, unos 170 metros. Era espectacular, con techos altos. Tenía 5 naves, una rica decoración para la época, e influyó en las últimas décadas del estilo románico, que pronto sería reemplazado por la arquitectura gótica. Esta iglesia, la tercera, era un testimonio del poder y la riqueza de la abadía, pero desapareció.
fue desmantelada para utilizar las piedras tras la Revolución Francesa. La Orden de Cluny también duró hasta la Revolución Francesa, pero tras su apogeo en el siglo XII decayó debido a problemas financieros a medida que sus fuentes de ingresos se agotaron y por la desorganización de su red de establecimientos debido al atractivo de otras órdenes. El auge del nacionalismo y las guerras, por ejemplo, también entre Francia e Inglaterra, hicieron imposible que una abadía francesa recibiera ingresos de Inglaterra en el contexto de la guerra entre ambos reinos. También ocurrieron varias divisiones internas. Pero más allá de su arquitectura, el legado más importante de Cluny probablemente sea la forma en que difundió conocimiento, manuscritos y arte por toda Europa y uniformizó la educación de monjes eruditos entre países durante décadas, difundiendo las mismas referencias, la misma estética y el mismo enfoque del aprendizaje académico desde Italia hasta Inglaterra o España hasta Polonia. Fue una de las instituciones o fenómenos que contribuyeron a hacer de la Europa cristiana un espacio más uniforme o al menos conectado en la época medieval. Ahora bien, la vida del monje cluniacense medio estaba bastante alejada de estos grandes planes y de la alta política en la que participaban los abades. Los monjes vivían según la regla de San Benito, compartiendo su tiempo entre la oración colectiva con diversos servicios cada día, y la oración individual. Entre las congregaciones, la existencia diaria de monjes y monjas seguía y sigue aún su camino. El resto del tiempo se dedicaba al trabajo, que incluía estudiar las escrituras y meditar sobre ellas, y al trabajo manual, visto no solo como una necesidad para alimentar a la comunidad, sino como una práctica saludable para el cuerpo y la mente, con preferencia por trabajos que permitan la oración silenciosa, esta oración continua que Cluny enfatizaba. Ahora bien, cuando describí el poder, los bienes y los privilegios que Cluny u otras abadías benedictinas acumularon en aquella época, especialmente durante este periodo de los siglos XI, XII y XIII, puede que pensaras que esto no era necesariamente una buena señal para ellos, y estarías en lo correcto. La extrema riqueza de Cluny y su magnificencia, aunque financiaba gran parte de la labor benéfica, era difícil de reconciliar con la función original del monacato, un supuesto retiro del mundo, una vida de pobreza y abnegación. ¿Cuál fue la conexión entre esto y una orden que construye iglesias magníficas y llega a ser tan influyente? Un poco como Cluny había sido en parte al principio. Era una reacción a la disminución de las normas monásticas. Otra reacción comenzaba a tomar forma: la disposición a volver a las raíces del monacato y a los principios de vida tomados del Evangelio, el rechazo a la riqueza material y, más generalmente, el deseo de volver a la simplicidad espiritual de tiempos anteriores.
Hubo múltiples reacciones y nuevos enfoques hacia la vida monástica en los siglos XI, XII y XIII que se desencadenaron por esto. Hubo muchos intentos de reinventar el monacato u ofrecer alternativas dentro de él. Voy a contarte sobre algunos de ellos. Algunos de los más famosos son los cartujos y cistercienses de finales del siglo XI y un siglo después. El importante auge de las llamadas órdenes mendicantes, que incluyen 3 órdenes que quizás has oído nombrar: los franciscanos, los dominicos, también, aunque sean diferentes, los carmelitas. Los cartujos y cistercienses nacieron de la voluntad de volver a reglas más estrictas. Los cartujos, que siempre fueron una orden pequeña, son una institución particularmente exigente o estricta. Fueron fundados por San Bruno de Colonia a finales del siglo XI y tienen su propio gobierno. Un monasterio cartujo o cartuja es una comunidad de ermitaños. Cada monje o monja vive en una casa separada con un pequeño jardín. Todas estas casas son idénticas y están encerradas dentro del monasterio. Viven en soledad durante largos periodos de oración, estudio y ritos realizados en solitario. Son libres de hacer lo que quieran, nadie los vigila, pero este es el corazón de sus vidas. Durante el día, durante un tiempo limitado, también se reúnen a horas fijas para servicios religiosos y trabajo. Los cartujos son conocidos por elaborar el licor cartuzaro, que originalmente es verde. También existe una variedad amarilla, pero la verde es más famosa y dio nombre al color chartreuse. Así que forman parte de una comunidad a la que contribuyen con su trabajo y se reúnen para servicios y oraciones comunes, pero apenas se hablan cuando lo hacen. Es solo lo mínimo indispensable y el resto del tiempo viven en silencio. Esa fue la elección que tomaron en la búsqueda de Dios o de ser encontrados por Él. Eso suena a una vocación muy exigente, pero la orden cartuja siempre ha existido desde su fundación y sigue existiendo hoy con 23 monasterios, 18 para hombres y 5 para mujeres, siendo la principal la Grande Chartreuse, situada en los Alpes franceses. Los cistercienses, que también aún existen, fueron otra reacción a la aparente flexibilización de la observancia de la regla de San Benito y a la extrema riqueza de Cluny. Por eso sus principios fundamentales enfatizan la austeridad y el aislamiento, con monasterios construidos en zonas remotas preferiblemente. Pretendían aplicar la regla de San Benito de forma más estricta y se les llama cistercienses porque su orden comenzó con la fundación de la abadía de Citeaux, en Borgoña, como Cluny un poco al norte. Citeaux también tuvo una gran expansión con su propia red de monasterios. Mantuvo una similitud con Cluny con respecto a la organización centralizada, con monasterios hijas establecidos bajo la supervisión de la casa madre.
Este tema de volver a una observancia más simple y estricta de la regla, en ese caso, la regla de San Benito, es recurrente en el monacato. En el siglo XVII, los cistercienses tuvieron su propia disidencia precisamente por esta razón. Quizá hayas oído hablar de los trapenses. Los trapenses son otra orden, también benedictina, nacida de la voluntad de implementar una reforma que volviera una vez más a una observación más estricta. Así los trapenses se separaron de los cistercienses en el siglo XVII. Lejos de la imagen de estancamiento que a veces se da a la época medieval en lo que respecta a los debates religiosos y la teología, el periodo medieval fue realmente intenso y otra reacción más ante la riqueza y las posesiones mundanas, no solo en las órdenes monásticas, sino también en la Iglesia y la sociedad en general. Sería el surgimiento de órdenes mendicantes, nuevas órdenes que predican la pobreza radical. Son varias. Los franciscanos, por ejemplo, llamados así por San Francisco de Asís, y su equivalente para las mujeres, las clarisas. Santa Clara fue discípula de San Francisco. Por eso los franciscanos y clarisas dan mucha importancia a su vida comunitaria, tienen disciplina, pero pasan tiempo juntos e intentan mantener las cosas materiales lo más simple posible, eligiendo también depender de otros para su subsistencia. Trabajan, pero también necesitan donaciones. Son una orden mendicante y eligen trabajar no por la seguridad material, sino por sentir este vínculo humano y también para ser independientes de sus vecinos que viven fuera en el mundo. Con diferencias doctrinales e históricas, los dominicos son otra orden con sus propias reglas. Cuando esta orden surgió en el siglo XIII, empezó a reclutar con gran éxito, a menudo a expensas de las antiguas órdenes benedictinas, lo que fue bastante revolucionario a la escala del mundo monástico. La primera vez en siglos que la antigua regla de San Benito era desafiada por nuevos códigos monásticos. Ahora bien, San Francisco o Santo Domingo, los fundadores de estas órdenes, conocían muy bien los escritos de San Benito y no los rechazaron. Muchos de sus principios son similares, pero le dieron a esta regla antigua un nuevo giro, un nuevo ángulo espiritual. Mencionamos que los franciscanos y clarisas daban mucha importancia a la vida fraternal en sus comunidades. Un enfoque diferente es el de los carmelitas. El Carmelo es otra orden mendicante, fundada en el siglo XII, pero es conocida y aún vive hoy como la orden reformada por Teresa de Ávila, una mística y santa española del siglo XVI. Creó a los carmelitas reformados, también llamados carmelitas descalzos, y este otro tipo de comunidad permite a sus miembros más tiempo en soledad. Un Carmel típico de hombres o mujeres es una comunidad pequeña. Inicialmente Teresa de Ávila quería solo 13 miembros. Puede ser un poco más, pero hoy en día suele ser menos, porque la captación de personas es difícil.
Un Carmelo es una comunidad de ermitaños. Celebran servicios y oraciones juntos, comen juntos y también tienen momentos de recreo, pero el resto del tiempo prefieren el silencio y la soledad para la oración y la meditación personal. Así que trabajan solos en habitaciones separadas y más que otras órdenes, el Carmelo está muy separado del resto del mundo. Todas estas órdenes que mencioné están enclaustradas, es decir, viven en un espacio separado, detrás de un muro físico, incluso en el corazón de una ciudad. Históricamente, los carmelitas reunían con sus escasos visitantes tras una puerta que permanecía cerrada, aunque hoy en día estas normas tienden a relajarse, pero la separación estricta del resto del mundo no es una regla absoluta. Los siglos siguientes serían de declive para el monacato, con menos vocaciones, pérdida de influencia y en general un retiro de la posición muy activa que los monasterios medievales habían adquirido, social y económicamente. Así que un declive relativo, pero las reformas con la creación de nuevas órdenes y nuevos enfoques de las normas nunca cesarían. Mencioné algunas órdenes que aparecieron durante la Edad Media en los siglos XI, XII y XIII, pero hubo otras. También podríamos hablar, por ejemplo, de los agustinos, y estas nuevas iniciativas nunca han cesado hasta hoy, incluyendo la fundación de comunidades que ya no estaban clausuradas, sino que trabajaban entre el resto de la población en hospitales, o que decidieron formar grupos muy pequeños que vivían en barrios pobres, cerca de la población, y como ellos, en casas o apartamentos pequeños. Mientras existan votos, incluyendo celibato y castidad, y una vida en la que la oración ocupe mucho tiempo cada día, esto es monacato. A pesar de esta constante renovación, los monasterios nunca han vuelto a su apogeo medieval del siglo XII, y su número comenzó a disminuir lentamente a lo largo de varios siglos. Las luchas se intensificarían con la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, porque casi todas las casas monásticas en Francia y países vecinos como Bélgica o Suiza fueron cerradas por la fuerza en ese momento y los edificios confiscados. Francia había sido durante mucho tiempo un importante centro de vida monástica y reformas, y a principios del siglo XIX se había convertido casi en un desierto monástico. Antes de eso, el monacato había sufrido por la Reforma, que lo había reducido en el norte de Europa, y tuvo presencia en Norteamérica, pero nunca con la densidad que tuvo en Europa. Hubo cierto renacimiento en el siglo XIX en Europa occidental, debido en gran parte a la reapertura de monasterios de antiguas órdenes que habían sido cerradas durante la Revolución Francesa. Este renacimiento monástico fue facilitado por algunas nuevas figuras, por ejemplo, una carmelita llamada Teresa de Lisieux, que murió joven, pero fue hecha santa y se ha convertido en una autora muy leída y venerada en la actualidad en las comunidades católicas. Sin duda, es la más popular de las santas modernas
en la Iglesia Católica. Pero aunque el movimiento de renovación constante con la apertura de nuevos monasterios y la existencia de algunas comunidades que gozan de buena salud y reclutan, aunque esto nunca se detuvo, la realidad del monacato hoy en día, al menos en Europa y Norteamérica, es que sigue disminuyendo. Más comunidades cierran que abren y la edad media de sus miembros sigue aumentando. Quizás algo ocurra y cambie esta tendencia, quién sabe, pero aún así, los monasterios continúan. Y esta noche apenas rascamos la superficie de este continente que es casi invisible para todos los que no pertenecemos a él. Podría haber mucho más que decir sobre este tema, pero vamos a terminar la historia de esta noche ahora. Espero que les haya gustado. Ahora puedes dejarte dormir, o si aún no tienes sueño, puedes elegir otra historia de mi biblioteca que no deja de crecer. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches. Duerme bien.